Hola, soy Alejandro Meraz Moreno y actualmente cuento con una novela y una serie de libros de relatos publicadas de manera independiente con Casva Editorial. En mis historias trato de imprimir dosis de acción, de terror y de suspenso, y en algunas de ellas incorporo elementos de las sociedades mesoamericanas o están situadas en dicha época. A los 16 años empecé a leer antologías de terror y esto me despertó el interés por algún día escribir algo que se asemejara a esos autores que leía. A los 18 años completé mi primer cuento y empecé otro, pero lo dejé inconcluso durante muchos años. Después escribí un guión para un trabajo de la universidad de uno de mis hermanos, una historia de vampiros, y con unos amigos formamos una comunidad que nos impulsábamos a escribir y a leernos entre nosotros, una comunidad que se llamaba El Ojo del Ciclo. En el 2011 tuve la oportunidad de ese primer relato que había escrito y completando el que había dejado inconcluso, colocar dos de mis cuentos en una antología. Después de eso empecé a enviar relatos a otras convocatorias y me fueron publicando. Considero que todo lo que he visto, leído, como las series de televisión, las películas, los cómics, además de, obviamente, los libros, forman parte de manera reconocida y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que son nuestras influencias. Pero en cuanto a autores, Lovecraft es uno de mis favoritos y Robert E. Howard. Este último autor, pues en lo que se refiere a la fantasía heroica, y me gustan mucho los trabajos de Margaret Weiss y Tracy Hickman, además de Michael Moorcock, Richard Matheson. Algunos otros autores que también me influyeron vendrían a ser Mario Cruz y H. Pascal. Y en cuanto a escritores contemporáneos, me gusta mucho la obra de Arturo Pérez Reverte, de Andrzej Sapkowski y de Glenn Cook. Autores mexicanos, puedo mencionar a Carlos Camaleón, a Osvaldo Buendía y a Steven Drew Pérez. También tengo que mencionar que la música es una fuerte influencia para mí. Lo que es el metal, diferentes géneros del metal como el heavy metal, el speed metal, las letras combinadas con la música, a mí me encanta y siempre lo he disfrutado. Puedo mencionar a bandas como Saga Heroica, Numen Corazón de Dragón, además de bandas internacionales como Hammerfall, King Diamond, Merciful Fate, Powerwolf, entre otras. En el 2021 publiqué mi primera novela, Rasguños en la Tierra, que está situada en la época de los mexicas, anterior a la llegada de los españoles. Y en esta novela se narra una infección que se propaga a través de las mordidas de los infectados que durante el día se entierran y durante la noche salen para seguir propagando la enfermedad. Está escrita retomando elementos geográficos, políticos, culturales que provienen de fuentes etnohistóricas del siglo XVI y XVII. La historia es completamente de ficción, pero sí retomo todos esos aspectos para darle congruencia a la trama. Tiene dosis de acción, de fantasía heroica y también de suspenso y de terror. También en algún momento escribí apéndices a esta novela donde manejo apartados que complementan la información que a mí me sirvió o que me estaba dando vueltas en la cabeza cuando escribí la novela. Muchos de los lectores pueden tener ese interés en conocer un poquito más acerca de la historia o de la cultura mexica. En ese sentido representa un complemento. Después de la publicación de mi primer novela, saqué una compilación de cuentos que eran esos que estaban regados en diferentes antologías y unos textos inéditos, donde manejo historias de diferente tipo, tanto de drama como de acción, como de terror. Esta compilación se titula Ecos del Viento y otros relatos oscuros. En 2025 saqué Senderos Sombríos, que consta de una novela corta ubicada en un mundo completamente imaginario. Es una novela de corte épico donde yo traslado diferentes situaciones de la sociedad actual y lo ubico en este mundo donde existe la magia, las espadas, los combates. Viene otro cuento que está ubicado en la época mesoamericana, retomando diferentes creencias, en este caso respecto a las mujeres que morían durante su primer parto, que se consideraban como diosas, Iguateteo, y yo retomo esas creencias para crear una historia de suspenso y un ambiente macabro. También en este año saqué Sombras en la Noche,
una historia que ya había sido publicada en Ecos del Viento y otros relatos oscuros. Esta nueva edición cuenta con algunas escenas de carácter sexual completamente explícitas que no incorporé en Ecos del Viento. Es una historia de vampiros en la época contemporánea, donde los personajes, si bien tienen unas capacidades que sobrepasan al ser humano, una fuerza sobrehumana, además de una resistencia, pues no son completamente invulnerables, sino que también tienen debilidades y también se ven de alguna manera azotados por diferentes emociones. En Instagram estoy como Ale Meraz Moreno, en Facebook como Alejandro Meraz Moreno, y si alguien se interesa por alguna de mis publicaciones puede ponerse en contacto conmigo y se lo puedo hacer llegar a través de Correos de México a cualquier lugar de la República. Muchísimas gracias.